Queridas hermanas y queridos hermanos, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Estamos celebrando el 14º domingo del tiempo ordinario de la liturgia de la iglesia. Y el día de hoy, nosotros, en el Evangelio de San Lucas, a través de una pregunta que un experto en la ley le hace a Jesús: ¿qué debo hacer para tener yo la vida eterna? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: ¿qué lees en la Escritura? Y entonces él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has respondido muy bien, cumple con eso y tendrás vida. Y le dice, queriendo colocarse, que él creyó que iba a meter seguramente en un aprieto a Jesús, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó y lo asaltaron unos bandidos y lo desnudaron. Después de desnudarlo, lo molieron a palos y lo dejaron medio muerto allí tirado. Pasaba por ahí también, viniendo de Jerusalén, un sacerdote, lo vio dando la vuelta, siguió de largo, y enseguida pasó un levita, también otro empleado, otro servidor del templo, y hizo lo mismo. Lo vio, le dio la vuelta y siguió adelante. Vino después un samaritano que venía viajando de Jerusalén hacia Jericó. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, y nuestro Señor Jesucristo en la parábola presenta a este samaritano que se conmovió, dice nuestro Señor en la parábola, de aquel hombre golpeadísimo y en peligro, que tenía en peligro su vida, y él se acercó a él. Traía en su alforja, traía aceite y traía vino, y él, limpiando sus heridas, se las vendó, lo subió a su propia cabalgadura y se lo llevó con él a una posada. Llegó a la posada y allí se quedó él con él todo el día, cuidándolo. Al día siguiente fue a ver al posadero y le dice, mira, le dio 2 monedas que equivalía a 2 salarios por el hospedaje, de un salario cada una de un día de hospedaje, por cada moneda que le dio, y le dice, mira, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pago cuando yo regrese. Y se fue. Y el Señor le preguntó a aquel legista, aquel escriba, experto en la ley, le dice, ¿quién crees que actuó como prójimo de ese hermano golpeado? Y le dice, pues yo creo que el que tuvo misericordia con él. Pues haz lo mismo, ve y haz lo mismo. Pero aquí es muy importante que nosotros ubiquemos qué significa hacernos prójimos de alguien, porque los judíos tomaban el sentido del prójimo el que vivía próximo a ellos, y normalmente para ellos tenían obligación solamente con judíos, no tenían obligación de atender a otra persona que no fuera judía. ¿Por qué? Porque él era próximo a él por ser de la misma raza, él era próximo porque era del mismo pueblo, etcétera. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que le hace al jefe de la ley, dice, ¿quién crees que se portó como prójimo del hermano que estaba caído, abandonado? Ahora supongo yo que el que tuvo misericordia con él, dice, ve y haz tú lo mismo. Aquí viene, el Señor le está preguntando, ¿quién se portó como prójimo? Es decir,
¿Quién se hizo próximo a ese hombre que para atenderlo? Esto es lo que tenemos que entender en la palabra prójimo. Hacernos próximos a las personas que sufren, a las personas que están necesitadas de nuestro apoyo. Y no cualquier apoyo. Aprendamos de lo que hizo el ejemplo que nos pone el Señor. Hasta que no le salvó la vida, hasta que se aseguró que había salido del peligro de toda la golpiza, entonces él ya le encarga al posadero que se haga por favor cargo de él, y él va a pagar todos los gastos que él haga de más de lo que ya le está dejando. Así tiene que ser nuestra vida. Nosotros tenemos que tener el corazón, tenemos que tener los ojos, tenemos que tener los oídos bien abiertos, bien sensibles ante tantas personas que el día de hoy están viviendo semiabandonadas o abandonadas. Tenemos que darnos cuenta de toda esa gente que anda vendiendo por la calle, que esa gente no tiene un ingreso fijo en su casa, que esa gente, de lo poco que tiene junta para él y su familia, lleva una comida raquítica. Y también tenemos que tener presente también en el salario, cuánto realmente el salario que recibe un trabajador, una trabajadora, realmente pueden cubrir sus necesidades. Una persona que tiene que tener hijos que van a la escuela, que tienen que pagar el camión, etcétera, que tiene que cubrir los gastos de libros, que tiene que ayudarles con una comida decente. Esas personas están a medio comer. Todas esas personas, aunque tengan salario, el salario no cubre el día de hoy, no cubre verdaderamente lo que dice la ley. El salario tiene que darle vida digna a quien recibe el salario y a 4 personas más de su familia. ¿Cuándo el salario de hoy, el salario diario de hoy que anda por 140 pesos o algo así, puede cubrir la vida de una sola persona? Es por eso que en la pandemia México, en proporción de los habitantes que somos, es de los países que están entre los que más decesos tuvieron, o sea, las comorbilidades que afectan al famoso COVID. ¿Esto por qué? Porque no tienen un alimento nutritivo. Entonces tenemos nosotros que entender cuántas cosas están pasando en torno a nosotros, los muchachos, los niños que tienen que abandonar la escuela porque ya tienen que trabajar. Estas cosas nosotros tenemos que entender. A las personas que padecen hambre, que no tienen protección para sus enfermedades, son millones de personas que están viviendo en México, que viven al día. Esto, hermanas y hermanos, nos debe llevar a recapacitar y hacer que México se convierta en un país más justo, que en México tengamos gobiernos verdaderamente que cuiden la vida de las personas, que entiendan la necesidad de que los mexicanos crezcan con salud, crezcan con vigor, con educación. El Papa ha dicho en su carta Fratelli Tutti que él quiere que trabajemos todos, no solo los católicos, que todos trabajemos, porque a cada persona que hay en la tierra se le cumplan todos sus derechos, los derechos que tiene como ser humano. Esto es algo que nos tenemos que poner en la cabeza. O sea, no vivir nosotros creyendo que lo que nosotros tenemos y hacemos nos lo merecemos. Hermanas y hermanos, hay muchas cosas que gente que vive en las limitaciones más grandes, y esto no puede ser un país así. El Estado tiene obligación de darle vida digna a todas las personas que están. ¿Por qué? Y que entiendan eso los políticos. Que entiendan cuando entran a un puesto público, no entran para ganar dinero y para robar y para hacer carrera. Eso no es lo que necesita la gente.
necesita gente sensible, gente responsable, y necesita que los empresarios abran el corazón a un salario más justo y que obliguen al Estado a cumplir con sus obligaciones, porque delante de Dios ellos van a responderle a Dios también de la ganancia que les dan, les garantizaron sus empleados, sus trabajadores, y sus trabajadores se iban y se quedaban con hambre cuando llegaban a comer a su casa y tenían toda clase de limitaciones. Esto nos lo va a preguntar Dios cuando nosotros muramos. Hermanos, hagámonos compasivos, hagámonos misericordiosos. Esta parábola del buen samaritano tiene una enseñanza muy profunda que todavía al día de hoy tiene una actualidad tremenda, no solo en México, no solo en América Latina, sino en todas las naciones del mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser más generosos y más compasivos y más sensibles. Dios les bendiga mucho.